El día de hoy vamos a platicar sobre por qué un compositor de música para cine tiene que comprender profundamente cómo funcionan las historias. Primero que nada, tenemos que hablar sobre por qué la música para cine es distinta a la música de una canción. La música para cine es un tipo de música que se conoce como música aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que está hecha para servir a otro arte. Está hecha para servir a la imagen, a la historia, al cuento, a la obra de teatro, a la película. Entonces, la música aplicada es toda música que está sirviendo a otra cosa que ya existía antes, ¿no? O sea, si tú le haces música a un poema, pues el poema ya existe. Entonces, la música está diseñada para servir a ese poema y que ese poema sea mejor, sea más grande, sea más potente. En la película funciona exactamente igual. Una película ya está hecha o ya está más o menos hecha a la hora que empiezas a hacer la música, y entonces la música tiene que ayudar a que la película sea mejor, a que la película cuente la historia mejor, a que la audiencia se pueda invertir mejor en la historia. De eso se trata la música aplicada. Ahora bien, ahí te hago una pregunta medio rara. ¿En qué se parecen las historias a las cebollas? Pues parece que no tienen mucha similitud, pero las historias, como las cebollas, tienen muchas capas. Y entre más capas le vas quitando y más capacidad tienes de ver las capas interiores de la historia, vas a tener mejores herramientas y mejor comprensión de qué es lo que la historia realmente necesita para que con tu música la puedas hacer mejor. ¿Cuáles son estas capas? Quizás la capa más superficial sería la acción visual, que es lo que sucede en la pantalla, la imagen, que alguien camina de un lugar a otro, que alguien lo están persiguiendo en un coche, que alguien le están disparando, que alguien le está tirando patadas. Esa es la acción visual, la estamos viendo, la estamos descifrando con los ojos, ¿no? Y tiene un ritmo, tiene una serie de recursos como la luz y como los encuadres y como el movimiento de cámara que nos da información. Y esa información es vital para que nosotros podamos ayudar a que esa escena sea mejor, a que la audiencia se invierta mejor en esa escena. Después de esa viene el diálogo. El diálogo es auditivo. El diálogo, claro, vemos que la gente habla, pero nosotros comprendemos lo que están hablando a través de los oídos, ¿no? Entonces, el diálogo nos da más información. La imagen nos dio información de que alguien estaba siendo perseguido, pero en el diálogo estamos sabiendo por qué está siendo perseguido, estamos sabiendo que alguien quiere algo, estamos sabiendo que alguien está enemistado con alguien. Toda esa información sucede en el diálogo, y la tensión que genera el diálogo nos ayuda a comprender todavía mejor qué es lo que les está pasando a los personajes adentro de esta historia. Luego, después del diálogo, viene el punto de vista, o sea, desde dónde está contada la historia. La historia está contada desde un personaje, está contada desde un grupo de personajes, está contada desde una visión así externa que no opina nada al respecto, que es como la visión de un dios, ¿no? De alguien que no se involucra, que nomás está viendo lo que sucede de manera total, o de una serie de puntos de vista que van brincando de un lugar a otro. Comprender esto también nos ayuda a que nosotros sepamos a quién tenemos que soportar desde la música. Por ejemplo, si es el punto de vista del protagonista, pues lo que le sucede al protagonista, la música tal vez lo está traduciendo emocionalmente para nosotros. Entonces, le van pasando cosas y no necesariamente estamos siguiendo la acción visual, no estamos siguiendo que él está caminando, sino que estamos siguiendo lo que está sintiendo a través de su punto de vista. Entonces, es una capa todavía más profunda, ¿no? Después de esto, viene la comprensión de la trama. La trama es la historia que sucede en ese periodo de tiempo en el que estamos nosotros viendo la película. La trama es la serie de acciones y de situaciones que suceden alrededor del protagonista y por qué el protagonista está embarcado en la odisea en la que está embarcado para solucionar el problema que tiene que solucionar, que es básicamente lo que siempre sucede, ¿no? Cuando nosotros comprendemos la trama, tenemos una idea clara sobre hacia dónde va, cuáles son los objetivos de los personajes y por qué los personajes necesitan hacer las cosas que están haciendo, ¿no? Después de la trama, podemos hablar de una capa que está abajo de la trama, que es la estructura. Casi todas las películas tienen una estructura similar, que es la que conocemos como la estructura de 3 actos. Y para que nosotros podamos trabajar con mejor precisión y con mayor dirección lo que queremos lograr, si conocemos
la estructura, si sabemos que lo que le está pasando al personaje está pasando en este momento de la estructura, y porque está pasando en ese momento es mucho más importante que si estuviera pasando al principio, por ejemplo, entonces nos da claridad a la hora de saber es que aquí es muy importante que quede claro con la música lo que está sintiendo el personaje, como no pudiera ser el caso en el planteamiento de la historia, donde no hay mayores consecuencias con lo que suceda porque todavía no entramos en la aventura, ¿no? Después de la estructura viene la temática de la película. Es importante hacer una distinción entre la trama y el tema o los temas. Muchas veces confundimos de qué se tratan las películas con la trama. A veces decimos, no, pues es que la película se trata del hijo de un mafioso que quería tener una vida recta, pero que al final tuvo que tomar las riendas del negocio familiar y convertirse en un mafioso, ¿no? El Padrino. Pero abajo de la trama está el tema. Y el tema es generalmente de qué nos quiere hablar el autor. Como cuáles son los temas filosóficos o humanos que hay debajo de eso. Como cuáles son las preguntas que hay debajo de la trama, ¿no? Generalmente en los libros de guión se dice que la trama y los personajes son los mejores vehículos para hablar del tema. O sea, el tema es de lo que quiere hablar el autor y los personajes son como la mejor manera que encontró el autor para hablar de ese tema. Y finalmente, debajo de todo esto, tenemos algo que le llamamos subtexto. El subtexto es lo que sucede abajo del texto. Digamos que si partimos de la noción de que las películas primero fueron un guión, o sea, primero fueron escritas, eso sería el texto. Y entonces abajo del texto suceden cosas donde los personajes y las situaciones hacen y dicen cosas, pero quieren decir otras cosas. Y esa es la salsa secreta de la pizza de la película, ¿sí? O sea, que nosotros podamos entender el subtexto como compositores es la llave que nos abre todas las puertas a la hora de componer. Se clarifican todas las posibilidades y entonces nos permiten finalmente conceptualizar las cosas desde un lugar donde todo funcione y además de funcionar, podemos darnos el lujo de hacer buena música arriba de eso. Bueno, pues espero que esta información te sea útil. Si quieres conocer más información como esta, suscríbete a nuestro canal. Si quieres profesionalizarte como compositor de música para cine, acércate a la Escuela Mexicana de Música para Cine. Tenemos cursos y diplomados abiertos permanentemente. Nos encuentras como emmc.mx, tanto en nuestra página de internet como en nuestras redes sociales. Y nos vemos en la próxima.